Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a continuar con nuestra clase. El día de ayer no tuvimos clase porque el instituto decidió que no había clase el día lunes por ser feriado, pero eran horas como, me parece, recuperables. No sé si para los alumnos, pero bueno. De todas maneras, vamos a seguir con los temas que estábamos tratando el día jueves. No sé si tienen alguna pregunta de lo que vimos el día jueves. ¿Se acuerdan? Estábamos viendo ya las medidas de dispersión. Tal vez alguna duda, ¿no? Ya, justo habíamos hablado de las medidas de dispersión o de variabilidad, que son aquellas que nos permiten ver qué tan lejos o qué tan cerca están los datos de un punto central. En este caso, al usar nosotros la varianza, habíamos estado usando la media aritmética, entonces vamos a ver a qué distancia se encuentran los datos de la media aritmética. Claro que es una distancia promedio y por eso es que se calcula como un promedio, si ustedes lo recuerdan. El día jueves lo vimos. Por otro lado, otra de las medidas de dispersión es la varianza, perdón, la desviación estándar. Este es súper fácil de calcular porque vamos a decir que la desviación estándar no es nada más que la raíz cuadrada positiva de la varianza, ¿ya? Y esta mide la variabilidad de los datos en las unidades en que estos fueron medidos originalmente. Y esto justamente se convierte en una ventaja con relación a la varianza, ¿ya? Porque tiene la misma unidad que mis datos, entonces puedo yo trabajar de mejor manera con la desviación estándar que con la varianza. Su símbolo es una S minúscula o este símbolo, que no me acuerdo cuál es el nombre, griego que está aquí. Ya cualquiera de las dos podríamos usar, dependiendo si es muestra o población. Cuando trabajamos con muestras, por lo general vamos a encontrar en los estudios que la desviación estándar es una S minúscula. Cuando se trabaja con poblaciones, en cambio, vamos a encontrar que la desviación estándar en cambio es este símbolo griego que tenemos que es como una G. Y como dije, es muy fácil de calcular porque como decía hace un rato, no es nada más que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, ¿qué tendremos que hacer para calcular la misma? Sacar la varianza. Y una vez que nosotros tenemos la varianza, simplemente lo que hacemos es sacarle la raíz cuadrada. Así de sencillo. Ahora, esta desviación estándar tiene algunas características. Primero, siempre va a ser positiva. El segundo punto es que va a estar influenciada por todos los valores. Entonces, si ustedes recuerdan, el rango era otra medida de variabilidad y solo usaba los valores externos, valor máximo menos valor mínimo. Lo que significa que la desviación estándar frente al rango va a tener justamente esta ventaja, ¿sí? De alguna manera, porque va a usar justamente todos los datos. Por otro lado, también dentro de la desviación estándar va a tener mayor influencia los valores extremos, ¿ya? Esto se da cuando ustedes tienen, digamos, la mayoría de datos, digamos, cerca del centro y sus extremos son bien alejados del resto de datos. Entonces, eso ahí puede ser un problema porque me va a dar un valor no muy real de la desviación estándar. Y también otra importancia de esta es que sirve para medir la dispersión de los datos alrededor de la media. Es decir, alrededor de la media vamos a saber qué tan lejos o qué tan cerca están nuestros datos. Bueno, aquí está nada más como la fórmula de la raíz cuadrada. Entonces, como ya aprendimos nosotros a calcular justamente
se fue el nombre. La varianza, simplemente lo que hacemos, al cálculo de la varianza le sacamos raíz cuadrada. Por eso no vamos a ver esto tan así. Después ya hacemos el ejercicio y ahí sí lo vemos bien. ¿Ya? Por otro lado está el coeficiente de variabilidad, ¿ya? Este coeficiente de variabilidad, que es otra medida de dispersión, eh, viene a ser una medida de variabilidad relativa. ¿Por qué? Porque hay una relación. Relacionamos nosotros la desviación estándar con la media aritmética. Entonces, este más bien es un valor comparativo que nos va a permitir de alguna forma entender la variabilidad entre dos muestras eh, que se hayan medido del mismo fenómeno, por ejemplo. Esta se expresa en general en porcentajes y la vamos a calcular con la formulita que tenemos acá. La voy a acabar de encerrar. Ya, el coeficiente de variabilidad no es nada más que la desviación estándar dividida para la media aritmética y como es un porcentaje es multiplicado por 100. Ahora, esta variabilidad va a tener como rangos de cómo nos va a permitir entender un estudio. Se habla de una variabilidad baja de los datos cuando el valor del coeficiente es menor al 10%. Si el valor del coeficiente es del 10 al 30%, ahí vamos a hablar que hay una variabilidad moderada. Y si es más del 30%, es una variabilidad muy alta. Ahora, cuando se hacen estudios, ¿sí?, de diferentes ramas o áreas, es importante tener en cuenta que es mejor una serie de datos o un estudio es mejor cuando pasa esto, cuando pasa lo de aquí. Cuando el coeficiente de variabilidad es menor al 10%. Porque, ¿qué me quiere decir? Que mis datos están más cercanos y el error que va a haber dentro de la muestra o dentro de los cálculos va a ser menor. ¿Sí? Entonces, por lo general, lo ideal es que sea menos del 10%, pero suelen salir factores como del 10 al 30%, que no es lo ideal, pero son aceptables aún. Ahora, si hay factores de variabilidad muy altos, coeficientes muy altos, tenemos un alto grado de dispersión de los datos, están los datos muy separados. Entonces, el error que podamos presentar puede ser más grande. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Supongamos que están ustedes midiendo, no sé, la calidad de ¿de qué se me ocurre? Están fabricando, ¿qué pueden fabricar? Cobijas, voy a inventar ya. Entonces, para la calidad ustedes o en la empresa, ¿sí? Se empieza a calcular algún elemento que sea medible cuantitativamente y se encuentra, por ejemplo, digamos que con respecto a textura, ¿ya? Se encuentra primero que hay una variabilidad baja, es decir, un coeficiente de variabilidad bajo. Quiere decir que la mayoría de cobijas van a estar más o menos en relación al promedio, ¿sí? De la cobija o al promedio de lo que se puede calcular de los datos. Pero si tuviera mucha variabilidad con respecto a la, digamos, a la calidad de textura, es decir, los datos salen como muy disparados, unos bien lejos de otros, muy alta la variabilidad, nos da cuenta que las cobijas están saliendo unas muy buenas, otras muy malas, otras más o menos, pero como es tan disperso, no se puede hacer un control efectivo porque hay diferentes calidades, digamos así. Mientras que si fuera bajo, podemos decir que la mayoría se acercan, digamos, a la media o a lo ideal y vamos a tener en su mayoría como, digamos, unas cobijas medio parecidas.
Algo así funciona un poco este coeficiente de variabilidad, ¿sí? Ahora también vamos a pasar a hacer el cálculo de estos dos. Vamos a pasarnos ¿cómo es? Al archivo de Excel, por favor. Al que estábamos haciendo el día viernes, que el día jueves, que también se lo subí a la plataforma. Estaba con todas las fórmulas que habíamos calculado. Si se acuerdan, habíamos trabajado esto, ya habíamos calculado la varianza. Para calcular la varianza vimos 1, 2, 3 métodos, ¿sí? El coeficiente de variabilidad simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si ustedes ya tienen la varianza, simplemente para la desviación estándar, que la representamos como S, vamos a decir que esto es igual a la raíz cuadrada. Entonces ponen igual raíz. Si ven, aquí me sale raíz. Escojo raíz, elijo el valor. Como tengo que sacar la raíz cuadrada de la varianza, encierro, doy enter y esto. O sea, es lo más sencillo del mundo calcular justamente este valor, ¿sí? Y lo mismo para datos agrupados. Ustedes ya sacan la varianza con el proceso que hicimos, la desviación estándar, S, ¿sí? Va a ser igual nada más a la raíz, igual raíz. Y nos tiene que dar lo mismo porque se acuerdan, hicimos todo con los mismos datos. La raíz cuadrada de la varianza, que me sale exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, para ustedes calcular su desviación estándar, lo que tienen que tener primero es la varianza, nada más. Facilito. Poner en un cuadrito. Y de ahí la otra medida es el coeficiente de variabilidad. Ahora voy a calcular de la misma forma para el lado derecho y para el lado izquierdo, porque este coeficiente de variabilidad lo voy a hacer solamente acá. Depende justamente de la desviación estándar que ya sacamos aquí y de la media aritmética que ya habíamos sacado. Entonces voy a poner en un cuadrito aquí. La fórmula para que tenga. ¿Dónde estaba insertar? Entonces, coeficiente de variabilidad, que lo vamos a representar así, va a ser igual, ¿no es cierto? A la desviación estándar dividido para la media. Le voy a poner con letras porque ponerle con él. Y esto multiplicado por 100. Ahora deben ustedes recordar. Debemos recordar, ¿no es cierto?, que menor al 10% es variabilidad baja. Entre el 10% al 30%, variabilidad moderada. Y mayor al 30%, variabilidad alta. Como para tener esto a mano, para que se acuerden.
Esto sería como lo más importante. Entonces el coeficiente de variabilidad no es nada más que pongo igual, abro paréntesis, ¿no es cierto? Y divido la desviación estándar que tengo aquí para la media aritmética que tengo acá. Cierro paréntesis y esto multiplico por 100. Y este en porcentaje. Ahora, este valor que acabamos de sacar nosotros, ¿es mayor o menor que el 10%? ¿Qué dice? Menor. Menor. En este caso nos salió un valor menor. Lo voy a anotar. ¿Qué significa que sea menor al 10%? Hay una variabilidad de datos baja. Es decir, los datos están más cerca con relación a la media aritmética en este caso. Sí, o sea, se acercan mucho a la media aritmética porque tenemos un valor menor al 10%. Si tuviéramos mayor, están muy lejos de la media aritmética, es decir, hay mucha dispersión. Sí, eso sería en cuanto a todas las medidas de dispersión. Preguntas. Aquí está fácil, dije, el dato de la prueba y es lo complicado. Porque en la prueba es complicado. Sí, es lo mismo, solo hay que ir siguiendo los pasos. Por ejemplo, en este caso, para calcular la desviación estándar, ya vimos cómo sacar la variante. A esta le sacamos la raíz cuadrada y estuvo. Coeficiente de variabilidad, solo divido desviación estándar para media y por 100. Y ya. ¿Sí? A ver, hagamos lo siguiente. Voy a ponerles, vamos a dejar de compartir esto y voy a volver a compartir el archivo de PDF. Y vamos a hacer, yo creo que este ejercicio sería buenísimo. Ya esto no necesita. Ya, vamos a hacer justamente con este ejercicio que tenemos aquí. Si ven, aquí hay datos agrupados. Entonces, con estos datos agrupados, la frecuencia absoluta y la marca de clase vamos a sacar las tres medidas. Varianza, desviación estándar y coeficiente de variabilidad. Y el rango, las cuatro, perdón. Rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variabilidad. Lo vamos a hacer a manera de ejercicio ahorita en la clase porque necesito que quede como claro estos cálculos para ver si podemos pasar a ver otra parte de la teoría. El pensum está justo hasta esta parte. Ya, yo quiero avanzar un poquito para que ustedes puedan ver más como la aplicabilidad de estas medidas de dispersión. Y me gustaría abordar el teorema de Chebyshev con ustedes porque tengo todavía esta semana. Y, a ver, Chebyshev y otro teorema. Y la regla empírica. Pero quiero ver que primero esté claro esto, porque con los cálculos de esto, o sea, sobre todo de la desviación estándar, ya podemos aplicar Chebyshev, que es un teorema que sirve un poco más para analizar los fenómenos más a profundidad y hacer mejores comparaciones. ¿Sí? Entonces, ahorita tenemos, todavía, a ver, he dado repito la clase, es que eran temas fáciles. Son las 8 prácticamente. Entonces, hasta las 8:40, ¿les parece? Ya tendremos las 4 medidas para hacer un chequeo. Disculpe, dije que dijo que hay que sacar de ahí. Aquí, ya les anoto.
Entonces de aquí vamos a calcular el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variabilidad. ¿Sí? Esto vamos a hacerlo a manera de práctica para que quede claro, para poder pasar en los siguientes días a ver, como les decía, unos teoremas que me interesa que ustedes conozcan. Ya no creo que están, o sea, estos teoremas que les voy a dar ya no están en el pensum, pero son importantes. O sea, hoy yo considero que les va a servir. Entonces, necesito que quede claro estos cálculos. Sí, y a las 9:40, perdón, a las 8:40 revisamos para tener 20 minutos para ir viendo dónde hay problemas, si hay que corregir algo y todo. ¿Les parece? ¿Aló? ¿Sí me escucharon? ¿Está clara la instrucción? Sí, Ya, creo perfecto. que sí. Veamos. Ya calculando ustedes se van a dar cuenta si es que sí o si es que no. Listo, entonces 8:40, pues mucho 40 minutos. 8:30 nomás, ¿ya? 8:30 nos ponemos a revisar, a ver cómo les fue.
Chicos, cuéntenme cómo les fue con el ejercicio. ¿Dificultades? Profe, yo una pregunta. Claro, digan. X es la marca de clase, ¿no es cierto? Sí, es la marca de clase. Y yo le multipliqué en donde se saca para... Era, le puse XC menos la media y eso elevado al cuadrado, ¿está bien? XC menos la media y esto elevado al cuadrado. Exacto. Sí. Sí, Ay, entonces sí creo que me salió. tal vez nos quiere compartir. Es que o sea, estoy conectado solo en el celular Ah, ya, pero estoy en la compu, pero no tengo el Zoom en la compu. ya. Pero sí fue entendiendo. ¿En qué parte ya va? Eh, ya saqué hasta el coeficiente de variabilidad. Chévere. ¿Alguien más? Dije, disculpe, ¿y cuánto sale? Hagámosle, ¿les parece para que le compare? ¿Ya? Sí, profe, por favor. Sí, Sí, eso, gracias. para comparar. Entonces voy a ver, no, no es este, es este. Y en este mismo he estado trabajando todo este tiempo. Voy a crear una hoja nueva. Ya, entonces vamos a hacer el ejercicio para compararle, ¿ya? Para ver cómo les fue. Con eso salimos de dudas y vemos el proceso como tal. Entonces, me da de datos, ¿no es cierto? Límite inferior, me da límite superior, me da frecuencia absoluta y me da marca de clase que le ponen como XC. Entonces, en el límite inferior me dieron 5.2, 6.1, 7, 7.9, 8.8, 9.7. Y acá me dan 6, 6.9, 7.8, 8.7, 9.6, 10.5. De frecuencias me dan 3, 5, 9, 7, 5, 3. Y la marca de clase que no es nada más que la diferencia entre los dos. Igual, perdón, el promedio entre los dos valores. Entonces, para no estar escribiendo, simplemente le voy a calcular para comprobar que esté bien hecho. Perfecto. Esos son los datos que me daban, ¿no es cierto? Y de estos dijimos saquemos todos los valores o todas las medidas que habíamos aprendido en la anterior clase. Igual aquí, la suma de las frecuencias para comprobar el número de datos. Listo. Entonces decíamos, tenemos que sacar la varianza. Teníamos que sacar la desviación estándar. El coeficiente de variabilidad. Primerito el rango de variabilidad. Entonces aquí voy a sacar el rango, ¿no es cierto? Para yo obtener algunas de estas necesito también calcular la media, entonces voy a anotar aquí la media aritmética. Voy a calcular todos esos valores. Entonces, como nosotros tenemos datos de frecuencias
y tenemos datos de intervalos, podemos a base de eso calcular tranquilamente nuestros o los valores que nos pide. Voy a poner con rojo porque este es el N, que es el número de datos, ¿no es cierto? Entonces, lo primerito que voy a calcular es el rango. El rango era muy fácil, ¿no es cierto? Si ustedes se acuerdan, es valor máximo menos valor mínimo. Entonces, para sacar, digamos, voy a poner aquí el valor máximo. Acá voy a poner el valor mínimo. ¿No es cierto? Ustedes pueden ir poniendo aquí los valores o directamente aplicar la fórmula. Si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos del valor máximo, yo les decía, el valor máximo, cuando ustedes les dan una serie de datos agrupados, va a ser igual al límite inferior del primer intervalo, ¿no es cierto? Y el valor, perdón, el valor mínimo sería ese. Puse máximo al revés. El valor mínimo es el límite inferior del primer intervalo, entonces va a ser este 5.2. Y el valor máximo, en cambio, cuando hablamos de valor máximo, hablamos del valor mayor, bueno, hablamos del límite superior, mejor, del último intervalo. Y para calcular nuestro rango nada más será la resta de valor máximo menos valor mínimo. Entonces aquí justo en este cuadrito voy a hacer eso, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser igual a valor máximo, que es el límite superior, menos el valor mínimo, que es el límite inferior. Enter. Y tengo mi rango de 5.3. Y ya está. ¿No es cierto? Súper fácil. Ahora, para la varianza es más complicado, porque si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos de varianza, yo les decía, la varianza es la sumatoria, ¿no es cierto? A ver si puedo escribir sin mi lápiz electrónico, voy a escribir así nomás. La sumatoria, ¿no es cierto? La varianza, que también la representamos como S al cuadrado, va a ser igual a la sumatoria de, en este caso, como es datos agrupados, sería mi X, nosotros no la llamamos X, la llamamos MC. Mi marca de clase sub I menos la media aritmética desde I hasta N. Todo esto elevado al cuadrado. Y todo esto dividido para el número de datos. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a ser igual a marca de clase 1 menos la media aritmética. Cierro paréntesis, elevo al cuadrado. Y esto me falta una cosa. Y esto multiplicado por la frecuencia absoluta. Elevo al cuadrado y multiplico por la frecuencia absoluta. El siguiente será mi frecuencia absoluta 2, que multiplica a mi marca de clase 2 menos la media aritmética elevado al cuadrado y así sucesivamente. Una vez hecha esa operación, divido para el número total de datos. Entonces, un valor importante aquí es este, la media aritmética. Por lo tanto, vamos a sacar la media aritmética. Para datos agrupados, la media aritmética era la frecuencia, para ir acordándonos estas cosas, la media, ¿no es cierto? No era nada más que la sumatoria de mi frecuencia absoluta sub I multiplicada por mi marca de clase, que nosotros la tenemos como MC, sub I dividido para el número total de datos. Por lo tanto, para yo calcular la media, tengo que tener este cuadrito.
Entonces voy a crear un cuadrito más aquí, en donde voy a multiplicar mi frecuencia absoluta por mi marca de clase. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual la frecuencia absoluta que multiplica a la marca de clase que ya nos daban en el ejercicio de datos. ¿Cómo va a ser esto por esto y esto por esto así sucesivamente? Esta sí yo puedo arrastrar la forma. Y acá, al final, voy a hacer la sumatoria. Porque la suma es la que voy a dividir para el número de datos. Entonces pongo igual suma. Señalo mis datos, cierro paréntesis, doy enter. Y ya tengo la sumatoria. Por lo tanto, solo me falta dividir para n. Entonces vengo acá, en el espacio para la media, y pongo igual a esta sumatoria que saqué aquí, dividida para el número total de datos que tengo acá, que son 32. Y con esto ya tenemos nosotros nuestra media aritmética. Entonces, este cajoncito que creé aquí, le voy a poner con un color plomo, es justamente creado para el cálculo de la media. ¿No es cierto? Ya teniendo la media, ahora sí puedo pasar a hacer esto. Yo podría meter todo esto en un solo cajón o puedo hacer primero esta multiplicación elevada al cuadrado y después por la frecuencia, que suele también hacerse. Solo déjenme buscar el signo. No, el teclado no lo tengo. Entonces aquí voy a hacer esta partecita, ¿no es cierto? Y después multiplico por F. Pues aquí vamos nosotros a multiplicar a la marca de clase sub I menos la media aritmética. Y esto vamos a elevar al cuadrado. Entonces, en este cuadro hago igual, ¿no es cierto? Abro paréntesis, escojo mi marca de clase. A esta le voy a restar la media aritmética que calculé acá. Recuerden, la media aritmética, como voy a arrastrar la fórmula, la media es un valor constante. Por lo tanto, a la media la pongo entre signos de dólar. ¿No es cierto? Y esto elevo al cuadrado. Y damos enter. Un momentito nomás. Ya. Entonces, como les decía, simplemente ya está esto y le damos enter. Y ya tenemos esta primera parte. Entonces, simplemente esto arrastro, ahí hasta aquí. Y ya tengo eso. Ahora me falta esto mismo, multiplicar, ¿no es cierto?, por la frecuencia. Es decir, ahora vamos a multiplicar la frecuencia sub I por lo que acabo de hacer. Es decir, por MCI menos la media elevado al cuadrado.
Entonces, simplemente cogemos igual esto de aquí, cojamos la frecuencia que multiplica a este valor de aquí, enter. Como estos valores van a ser variables, no hay problema, simplemente arrastro. Y ya tengo esto por esto. Ahora me dice la sumatoria, tengo que sumar todo esto. Entonces aquí ponemos igual suma. Cierro paréntesis, doy enter y me da esto la sumatoria. Ahora me dice que esta sumatoria la debo dividir para el número total de datos. Entonces vengo acá y nada más pongo igual. Señalo la sumatoria que acabo de sacar y divido para el número de datos que está acá, que son 32. Y me sale que la varianza es 1.61. Entonces todo esto hice yo. Voy a poner en otro color para acordarnos que esto hicimos para la varianza. ¿Sí? Para la varianza hicimos el proceso amarillo. Perfecto. Ahora la desviación estándar, recuerden, depende de la varianza. Decimos que la desviación estándar, que nosotros la representamos con S, simplemente va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza. Si digo eso, simplemente a este S al cuadrado o a esta varianza que calculé, le saco la raíz cuadrada. Por lo tanto, aquí solo pongo igual, raíz. Si ven, aquí tienen raíz pi, raíz no sé qué, raíz cuadrada es la que esto, raíz. Escojo el numerito, que es de la varianza, cierro paréntesis, doy enter. Y ya tengo mi desviación estándar, nada más. Y el coeficiente de variabilidad, que es el último que les había pedido calcular, coeficiente de variabilidad para acordarnos, ¿se acuerdan? Dijimos que era igual a la desviación estándar dividido para la media aritmética y todo esto multiplicado, un asterisco para no confundirnos con la X, por 100. ¿Por qué por 100? Porque el coeficiente de variabilidad yo lo voy a sacar ¿en qué? En porcentajes. ¿Sí? Entonces nada más tengo que relacionar las variables que ya calculé. Entonces coeficiente de variabilidad va a ser igual, ¿no es cierto? Abro paréntesis. Desviación estándar, que es la que acabé de calcular hace un rato, que está aquí, dividido para la media aritmética que calculé al inicio. Cierro paréntesis y esto multiplicado por 100. Doy enter y ya tengo. Entonces, en este caso me dio el 16.6%. ¿Este es mayor o menor que el 10%? Es una variabilidad moderada. Es una variabilidad moderada. Perfecto. Porque está entre el 10 y el 30%. Entonces, yo aquí hablo de una variabilidad moderada de los datos. Sacamos esto que acabo de calcular ahorita. ¿Cómo les fue? ¿Quedó más claro tal vez? Más claro, sí, que a mí me fue mal, pero Le fue mal porque, Tal vez dije, puede subir el documento como para ir practicando, por favor. claro, yo le subo. Porque justo la idea era, Profe, una pregunta. dígame, En la varianza, ¿cómo es la fórmula? No es menos uno, o sea, sería el resultado eh, de, del F por la marca de clase menos la media al cuadrado dividido para 32 menos 1, ¿o no para es así? n-1 les dije, a ver, déjenme ver. Me confundí en la fórmula. ¿Era para n o para n-1? Gracias por preguntar, porque capaz. Ah, gracias. Gracias por la corrección. Ahí sí sería una corrección. Sí, es para n-1. Yo puse n. Ya, aquí es n-1. Gracias al compañero que se dio cuenta.
Entonces aquí en esta de la varianza solo le voy a cambiar esto. El denominador sería n-1. Gracias porque se nos fue esto. Listo. Sí, como ya lo demás estaba programado, ya se cambió todo. Pero recuerden, aquí fue un error mío ahorita. Era, es que como todo le puse para n, me olvidé de aquí. Es toda esta sumatoria, ¿no es cierto? Dividida para n-1, es decir, el número de datos menos 1. Ya, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Quería comentarle lo de la prueba del viernes. Dígame. Las dos últimas preguntas me confundí full y la verdad estaba un poquito confuso. ¿Estaba qué? Las dos últimas preguntas estaba un poquito confusa, no me confundí, no supe cómo resolver. Ya. ¿Les parece si mañana revisamos esas dos últimas preguntas para, capaz algunos tuvieron como problema para que puedan ustedes solventar las dudas? Porque tenemos tiempo, por eso les digo, no hay problema. Podemos revisar, como les dije, la materia va hasta aquí, hasta coeficiente de variabilidad. Pero yo quiero darles teorema de Chebyshev. Entonces eso podríamos ver tranquilamente pasado mañana. Y mañana revisamos lo que nos pide la compañera. Le dice, Sí, sería bueno, Inge. Muchas gracias. ya, perfecto. Eso, chicos, entonces por hoy nos quedamos ahí. Espero que haya aclarado dudas sobre este tema. Quiero que esté como súper claro también, porque siempre en el examen del día viernes de ley van como estas cosas, entonces es necesario que ustedes tengan claro. Mañana revisamos las preguntas que dijo la compañera también, que tuvo inconvenientes para poder ver en qué estamos fallando. Igual, mañana si tienen alguna duda de otro tema que hayamos visto, traigan las dudas para que no se queden con las dudas y puedan resolver el examen sin mayor problema. Sí, por favor. Eso, chicos, nos quedamos por hoy ahí. Hemos terminado como muchas cosas, eso es bueno. Y nada más desearles una bonita noche a todos y a todas y nos veríamos el día de mañana. Paso bien, Inge. Gracias. Mañana, profe, Hasta gracias. mañana. Hasta Hasta mañana, Inge. Gracias también, chicos. Hasta mañana, Inge, gracias. Hasta mañana.